Les comparto ahora la pantalla. Listo. A ver. Ya la clase pasada, que fue el miércoles. Bueno, tuvimos una hora, no avanzamos mucho, pero no hay problema. Lo que alcanzamos a cerrar fue toda la parte de distribuciones importantes, lo que corresponde a la distribución normal. Vamos a seguir trabajando con esta distribución, también con otras nuevas, la T-Student, la G cuadrado y la F de Fisher, para distintas aplicaciones, ahora para estimar las distribuciones de otros parámetros. Entonces partimos esta clase con la hoja de resumen 5 que corresponde al teorema del límite central y estas distribuciones de muestreo para estas otras parámetros que les había mencionado. El teorema del límite central nos va a permitir tener una idea de cuál es la distribución de la media de un conjunto de variables aleatorias. Y luego vamos a ver cómo se distribuye, por ejemplo, la misma media, pero cuando desconocemos alguno de los parámetros o alguna relación que exista para la estimación de la varianza y luego para la diferencia de medias o el cociente de varianzas. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar la clase de hoy. Así que partamos con el teorema del límite central. Esto es nuestra semana 12. Teorema del límite central. Quizás la mayoría lo vio en las clases de CP. No estoy segura, de todas maneras, si nunca lo han visto, bueno, hoy es el día. Lo que vamos a hacer es, bueno, mencionar brevemente cuál es el límite y hacer un par de ejercicios al respecto. ¿Cuál es el teorema del límite? ¿Cuál es el teorema del límite central? Ya. Entonces el teorema nos dice lo siguiente. Lo que vamos a considerar ahora son variables aleatorias independientes, n de estas variables. Entonces decimos que dadas x1, x2, xn, variables aleatorias independientes, y además idénticamente distribuidas. Esto es muy importante. Lo que vamos a conocer de estas variables son su media y su desviación estándar. Diremos que todas ellas tienen la misma media mu y desviación estándar sigma. Sí, es decir, que tienen varianza sigma cuadrado. Cualquiera de las dos es lo mismo. Entonces vamos a definir la suma de estas variables como la variable Sn. Entonces Sn es una nueva variable aleatoria porque va a ser la suma de otras variables aleatorias. Así que esa respuesta aleatoria, esa respuesta al azar que uno recibe de una variable, también se la traspasamos a S porque, bueno, si cada una de las X y es incierta, entonces S también lo es. En este caso, Sn, como les dije, es la suma o también lo pueden representar como una sumatoria desde igual 1 hasta n de las x y.
Ahora la pregunta es si es que nosotros sumamos cuál es la distribución de esta nueva variable. Sí, vamos a también a definir, de paso, definamos el promedio de las variables aleatorias como x barra. Ahora x barra es una nueva variable aleatoria también, pero es el promedio de la suma. O lo que es lo mismo Sn, como lo habíamos definido. Y de igual manera, esta nueva variable x barra va a tener una media, va a tener una varianza y además podría tener una distribución. Y eso es lo que nos dice el teorema del límite central. ¿Cuál es esa distribución que tienen estas nuevas dos variables, Sn y x barra? Entonces decimos que Sn sigue una distribución normal con media n por mu y varianza n sigma cuadrado. Y para x barra también va a tener una distribución normal, pero ahora sus parámetros son mu y sigma cuadrado dividido para n. Ahora, esto se cumple siempre que n sea suficientemente grande. Y en general en las aplicaciones se estima n que sea mayor o igual a 30. Es decir, n mayor o igual a 30. Y esto es muy importante. Fíjense que no le hemos pedido nada a las variables aleatorias con respecto a qué distribución ellas pueden tener. Pueden tener cualquier distribución, puede ser discreta o continua. Acuérdense que estas distribuciones, no sé, las conocidas, uniforme, Poisson, binomial, normal, pueden tener cualquier distribución, incluso si no es ninguna de ellas, estas clásicas. Lo importante es que todas ellas tengan la misma. Por eso se dice que son idénticamente distribuidas. Y que además todas tengan media mu y todas tengan desviación estándar sigma o varianza sigma cuadrada. Bueno, lo que también debe ser importante es que sean independientes, que el resultado de la una no dependa de la otra. Por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos a distintas personas, la respuesta que recibimos de cada una de esas personas es independiente, ¿sí? Siempre y cuando no sé, por ejemplo, si le preguntan el número de hijos a una persona en la calle, entonces va a ser independiente la respuesta que le diga a cualquier otra persona en la calle. Pero claro, hay que tener cuidado que no le preguntemos a una pareja que tengan un núcleo familiar común, porque ahí la respuesta va a ser dependiente. Entonces, siempre que garanticemos que esas variables sean independientes, este resultado es verdadero. Ahora, como no sabemos qué distribución tienen cada una de estas variables x y, los problema es que nos garantiza que el promedio y la suma sí tienen una distribución normal conocida, toda es conocida, y además conocemos sus parámetros. En este caso n por mu, n sigma cuadrado para Sn, y mu sigma cuadrado sobre n para el promedio. Ya, eso es. Entonces, cuando nosotros conozcamos de antemano que las variables x y tienen una distribución normal, o sea, en particular son normales, la suma y promedio también van a ser normales, pero no van a depender de n, o sea, pueden cumplirse para cualquier n. Es decir, si sumamos dos variables normales, ya sabemos que su suma es normal y su promedio es normal. Entonces vamos a poner acá como una observación. Si las variables x y tienen una distribución normal con media mu, sigma cuadrado, para todo y, o sea, todo el x, 1, 2, 3 hasta n.
Entonces el resultado es independiente de n. O se cumple para cualquier n, digamos, mayor o igual a 2, porque necesitamos al menos dos variables para sumarlas, aunque podríamos sumar la misma en realidad. Pero nos daría lo mismo, ¿no? Suma la misma variable, o sea, el promedio de la variable nos da la misma. Bueno, no importa. En general, mayor o igual a 2. Pero lo que nos dice es que ya no hay que exigir esto de que sea mayor o igual a 30. Si es que las distribuciones son normales, entonces la suma va a ser normal y el promedio va a ser normal. Eso. Entonces, veamos cómo se aplican estos resultados a problemas bastante similares a los que hemos trabajado antes. Así que voy a usar la hoja de resumen para copiar los ejercicios que vamos a trabajar hoy. Así que lo pueden... Sería el ejemplo 1, este de acá. Y luego hacemos el ejemplo 2. Ya, bueno. Ya, el ejemplo 1 nos dice que en este examen nacional para la educación superior, que es un requisito establecido por el gobierno para los estudiantes de último año, para que ellos puedan acceder a la educación superior, ¿no? Las puntuaciones sobre 1000 puntos, o sea que sí, las puntuaciones son sobre 1000 puntos y siguen una distribución normal con una media de 8,40 y una desviación estándar de 45. Nos pide determinar cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota superior a 8,60 y que en este caso una universidad desea ofrecer una beca a aquellos estudiantes que obtengan puntuaciones que los coloquen en el 5% más alto. Y nos preguntan cuál es la puntuación mínima que se requiere para obtener la beca. Y la última, que en una institución se sospecha que hubo fraude en la toma del examen. Entonces, como medida para verificar este problema, se toman los resultados de 40 estudiantes aleatoriamente y su promedio fue 8,60. Los resultados obtenidos de esta muestra ayudan a afirmar esta sospecha o a refutarla. Esa es la pregunta. Bueno, las dos primeras partes ya las hemos trabajado, son nada más que resultados que uno puede preguntarse para una distribución normal, pero la última se relaciona con un promedio. Acá nos dice que el promedio de una muestra de 40 estudiantes era 860 puntos. Entonces queremos saber si eso puede ser o no puede ser. O sea, ¿con qué probabilidad ocurre eso, no? Si es muy baja esa probabilidad, entonces uno diría que en verdad hubo fraude porque es muy extraño que hayan sacado un promedio superior a 8,60. O, o en caso de que esa probabilidad sea muy, muy alta, entonces quiere decir que la población, todos tenían una buena calificación, así que es muy posible que esos 40 estudiantes hayan tenido ese promedio. Ahí vamos a calcular una probabilidad para poder responder a esa pregunta. Pero la probabilidad de la media, entonces necesitaríamos el teorema del límite central.
Bueno, sabemos que si X es el puntaje que se obtiene que obtienen los estudiantes, nos dice que X tiene una distribución normal con media 840 y desviación estándar 45. Entonces, varianza 45 al cuadrado. Entonces, la primera pregunta dice con qué probabilidad el estudiante obtiene una nota superior a 860 puntos. Entonces, el puntaje mayor a 860 puntos. Entonces, esto hay que calcularlo en el complemento. Y recordar que esto hay que transformarlo a la variable z. En este caso, hay que restarle la media y dividirlo para la desviación estándar. ¿Cuánto les da esto? Serían 20 sobre 45. Eh, 0.44. Ya, y ese valor entonces busquémoslo en la tabla. ¿Cuál es la probabilidad asociada a 0,44? Es 0.67. Ya, gracias Sebastián. Sí, correcto. Y esto nos da entonces 0,33. Ya, entonces hay un 33% de este grupo de estudiantes que obtuvo nota superior a 860. Entonces, vemos acá. Si es que la media era 840, digamos que esto es 860, y entonces este porcentaje de acá es el 0,33 o el 33%. Hay un grupo no despreciable de gente que obtuvo notas superiores a 860. La segunda nos dice que una universidad desea ofrecer una beca a aquellos estudiantes que obtengan puntuaciones que los coloquen el 5% más alto. Entonces, esto ya hemos hecho en otros ejercicios. La pregunta es que, bueno, dada esta distribución, uy, bueno. Entonces hay una puntuación aquí que a partir de esa solo está el 5%. Esto debería ser un poquito más alto para que calce con mi gráfico, digamos aquí. Hay una puntuación X ahí, tal que los que tienen notas superiores a ese X son el 5%. Esto es 0,05. Esto es X, acuérdense las puntuaciones. Entonces, lo que nos están preguntando es quién es ese X. ¿Quién es ese X? Tal que si la variable es mayor a ese valor, entonces solo se encuentra ahí el 5% de la gente. Ahora esto es equivalente por el complemento a que 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a X sea igual a 0,05. Y entonces que la probabilidad de que X sea menor o igual a X sea igual a 0,95. Sí, o sea, es lo que nos decimos es que lo que está acá debajo de X es 0,95. Ven un ratito, por favor.
Ya, disculpen. Y luego hay que cambiar a la variable z para poder buscar en la tabla. Entonces, haciendo la transformación x menos la media sobre la desviación estándar, eso debe de ser 0,95. Lo bueno es que ahora sabemos que hay un z acá asociado a ese valor y a ese lo podemos buscar en la tabla. Si z es x menos 840 sobre 45, ¿quién es ese z tal que la probabilidad que está antes sea 0,95? ¿Cuánto es? 1.645. Eso, muy bien. Acuérdense que justo para este caso hay dos zetas que sirven y hay que hacer un promedio. Entonces, justo ese promedio es este. Está entre 1,6 y 1,7. Ya, entonces tenemos una ecuación, una incógnita, y despejamos x. Entonces nos queda que x es 1,645 por 45 y más 840. ¿Cuánto es? Bueno, ya lo hago yo. No, 914.02 puntos. Fíjense que la variable tiene las mismas unidades que los puntajes, o sea que si por alguna razón le salió, no sé, 4, no tendría mucho sentido. Entonces acá 914 tiene sentido, es una nota alta, más 0,2. Entonces las notas superiores a 914 van a poder acceder a una beca dentro de la universidad que propuso esa oferta. Ahora, mientras el grupo sea mejor, quizás el puntaje mínimo sea mayor, o si el grupo tenía todos menos calificaciones, la prueba fue más exigente, entonces quizás este requerimiento sea más bajo, o sea, no sé, 8,90, por decir algo. Todo depende de la distribución de la muestra. O sea, en este caso, cada año los resultados son diferentes y por lo tanto ese 5% va a tener una nota mínima diferente. Por eso es que es bueno preguntarse al revés. Si una universidad solamente tiene un 5% de cupos disponibles, entonces, ¿cuál sería la nota mínima que debe exigir? Y no fijar una nota mínima porque puede que esa nota mínima incluya muchísima gente y no tengan cupos para toda esa gente. Y al revés, si es que la nota era muy alta, entonces hay muy poca gente y luego no cumplen con las cuotas. Ya, ahora nos dice que, bueno, está esta sospecha de copia en alguna institución y se toman a 40 estudiantes de esa institución, ¿no? Y encuentran que el promedio fue 860. Entonces, fíjense que no es lo mismo preguntarnos si el puntaje es superior a 860 a que el promedio sea 860. Porque es raro que, bueno, ya van a ver que va a ser raro que justo eligiendo a 40 personas en su promedio sea 860, o sea, eso es como muy bueno. Y vamos a ver qué tan raro o no es. Entonces lo que nos preguntan es con qué probabilidad la media es mayor o igual a 860. O sea, qué tan probable es que eso pase. Y bueno, algunos pueden decir, no, es que nos dice que el promedio es o fue de 860. Uno puede querer calcular aquí la igualdad, pero acuérdense que en variables continuas no existe la probabilidad de puntos. En ese caso la probabilidad es 0. Entonces lo que uno hace es calcular o la probabilidad de que sea mayor o igual o de que sea menor o igual. En este caso es más sencilla la interpretación si uno calcula el mayor o igual, porque, bueno, saber si hay puntajes muy altos en promedio es raro o no raro.
Y bueno, si hacemos el contrario, entonces decir que si hay muy pocos o hay muchos estudiantes que en promedio obtuvieron menos de 860. Bueno, en este caso vamos a analizar que sea mayor el promedio. Entonces fíjense que si le plantean esta pregunta, lo primero que uno debe saber es qué distribución tiene esto, porque necesitamos saber qué vamos a usar. Podemos usar la distribución normal, esta estándar Z, o, o es una binomial, o es algo. O sea, siempre tenemos que preguntarnos cuál es la distribución para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Si es discreta o es continua. En este caso, ¿qué distribución tiene? Y bueno, sabemos que por el teorema límite central, X tiene una distribución normal con la media de la población y sigma cuadrado sobre n como varianza. Entonces, ¿quiénes son estas variables X y que viene el teorema del límite central? Son justamente los resultados que hayan obtenido esas personas, esas 40 personas que se están tomando como muestra. Entonces, el resultado que hayan tenido cada una de estas personas es desconocido y puede variar de acuerdo a cómo varía la población. Entonces, todas estas variables X1, 2A, además tienen distribución normal con media 840 y desviación estándar 45. Cada una de ellas tiene esa distribución porque provienen de la población observada. En este caso, entonces, n es igual a 40. Y fíjense que satisface la condición del teorema del límite central. De hecho, no importa porque, de hecho, cada una de las variables tiene distribución normal, entonces no importa el n. En este caso es 40, incluso es mayor a igual a 30, pero no importa, podía ser menor, no había ningún problema, dado que la distribución de las variables es conocida y es normal. Entonces, x barra tiene distribución normal con media 840. Y acá la varianza que es 45 al cuadrado sobre n. Y ahora sí podemos responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio sea mayor o igual a 860? Esto con el complemento nos queda que la probabilidad de x sea menor o igual a 860. Y ahora como x barra es una distribución, sigue una distribución normal, podemos hacer la transformación a la variable z, restándole entonces la media correspondiente, 840, y la desviación estándar asociada aquí. No sé si este valor nos queda algo, 45 al cuadrado sobre 40. Bueno, no, dejemos así, como que esto es la raíz. De hecho, lo puedo escribir 45 dividido para la raíz de 40. Sí, hay que estar pendientes de que ahora para transformar esta variable a la variable z, necesitamos la media de la variable, que en este caso es 840, y la desviación estándar de esa variable, que es la raíz de la varianza, y nos queda eso. ¿Cuánto les da esa probabilidad, o sea, el valor de z? Ay, se me olvidó la Sale corrección. 2.8109.
Mm, Ya, perdón chicos, perdí conexión. No sé qué pasó. Bueno, lo bueno es que regresó y ahora podemos continuar. Estaba preocupada. A ver, espero que hayan avanzado un poquito en el ejercicio. ¿Cuánto les dio este Z? Inge no está compartiendo. Ay, sí, muchas gracias, Lisa. Sí, porque siempre me olvido después de que me salgo. A ver. Pero sí está la grabación. Ajá, y Ahí del está. Z salió 2,8109. Ya, gracias. 2,81. Acuérdense de dejarlo acá con dos decimales para que podamos buscar en la tabla. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad? O si quieren darme la total, no sé. La de Tesla es 0,975. Entonces sería esta, ¿no? 0,975. Y acá nos queda 0,0025. Ya, gracias Verónica. Veamos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que uno puede sacar en base a este resultado? Voy a borrar esto. Ya, fíjense que en la pregunta 1 nos habían preguntado que con qué probabilidad los puntajes son superiores a 860. O sea, ¿qué grupo de la población tiene ese puntaje superior? Bueno, hay un 33% que no es despreciable, gente que ha sacado buena calificación. Ahora, la tercera pregunta es el promedio. ¿Qué tan probable es que en promedio, si se eligen a 40 personas de la muestra, qué tan probable es que tengan nota superior a 860? Y la respuesta es que es muy poco probable, casi nulo que eso ocurra. Sí, es muy raro que justo elijamos a 40 personas y justo esas 40 tengan nota superior a 860. Como está distribuida la población, lo más natural sería que hayamos elegido gente con distintas notas, ¿no? Entonces, es sospecha de fraude de que justamente en una institución se dé este fenómeno. O sea, imaginen que el examen, no sé yo cómo funciona ahora, pero hay distintos recintos, me imagino, o distintas instituciones donde se hace la evaluación y entonces nos dice que hay una que se elige
una institución, y justo en esa institución se nota este comportamiento extraño. Aquí están los 40 elegidos. Entonces la conclusión es que claro, que es muy poco probable que al elegir 40 estudiantes al azar, estos obtengan notas superiores a 860 en promedio. Entonces se presume fraude. Sí, o sea, o tuvieron la prueba antes o pasaron las respuestas ahí, no sé, pero algo pasó en esa institución y por eso tiene ese comportamiento particular. Ahora que si hubiesen tomado la muestra de 40 y la probabilidad de que en promedio sea mayor a 860 era un poco más alta, entonces, bueno, hubiésemos dicho que no, se me fue otra la conexión. Ay, volvieron, qué bueno. O sea, yo volví más bien. No sé, parece que va a estar intermitente ahí el servicio, así que puede que nos pase más de una vez. Ya no habían dicho nada más, solo les estaba comentando que nada, lo mismo de nuevo, que era muy poco probable que estos chicos hayan tenido ese promedio superior a 860 y nada más. Entonces aproveché de copiarme el siguiente ejemplo para que lo podamos hacer. Este es el ejemplo 2 y es bastante importante que lo hagamos porque tiene una particularidad de que ahora las variables que vamos a poder distinguir son variables discretas, pero podemos concluir que su suma y su promedio van a tener una distribución normal. Entonces, es solamente para que quede más, como que para que quede más claro esto de que la distribución puede ser cualquiera. Lo importante es que todas tengan la misma distribución, la misma media y la misma varianza. Y luego el teorema satisface siempre y cuando tengamos más de 30 variables aleatorias. Entonces, vamos a identificar en este ejemplo cómo funciona. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Nos dice que el número de clientes que ocupan un cajero automático cada 5 minutos es una variable aleatoria que se distribuye según esa ley de probabilidad. Entonces, X puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, 4 o 5 y hay una probabilidad asociada a cada uno de ellos. Nos podemos fijar que es una ley de probabilidad porque la suma de las probabilidades nos da 1 y esos serían todos los posibles valores que toma X. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber 0, 1, 2, 3, 4 o 5 clientes que lleguen al cajero automático en un periodo de 5 minutos. Si observamos al cajero en 5 minutos, solamente llegan de 0 a 5, no pueden llegar más. O sea, aunque lleguen, no pueden ser atendidos por el cajero por el tiempo que demora cada uno de ellos. Ya, ¿con qué probabilidad ocurre cada uno? Pues que lleguen ninguno con un doceavo, o que lleguen, por ejemplo, 2, 13 doceavos, o que lleguen 4, 2 doceavos. Lo que nos preguntan es, lo primero, hallar el número esperado de clientes que utilizarían el cajero en 5 minutos y la varianza. Ahora, estas dos preguntas son tranquilamente preguntas de la unidad
3, donde uno aprendía variables aleatorias discretas. Vamos a tener que recordar cómo se calcula el valor esperado y la varianza para ese caso. Y luego la pregunta 3 nos dice que en un cierto día se contabilizó el número total de clientes que utilizaron el cajero en un periodo de 3 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que el total de clientes que utilizaron el cajero haya sido mayor a 100? Igual a la probabilidad que el promedio, en promedio, o sea, estas personas que utilizaron el cajero cada 5 minutos, esté entre 2.2 y 3 personas, ¿no? Entonces ahí nos hablan sobre el total de clientes en 3 horas y nos hablan del promedio también en 3 horas. Entonces vamos a tener que mirar periodo por periodo, de 5 en 5 hasta cumplir las 3 horas. Y apartamos entonces por calcular la esperanza de la variable x. Acuérdense que esto era la sumatoria sobre los elementos de la imagen de la variable de x por la p de x. En este caso es cada valor que toma la variable por su probabilidad. Entonces 0 por 1/12 más 1 por 2/12 más, ¿estoy bien? Sí, 2 por 3/12 más 3 por 3/12 y más 4 por 2/12, 5 por 1/12. Entonces, pueden poner todo en la calculadora o tratar de simplificar acá. Les quedaría un 0 más 2 más 6 más 9 más 8 y más 5. Y eso sobre 12. ¿Cuánto les da? Creo que 30/12, si es que sume bien. Y luego 2.5, ya. Déjame ver si es que... y la quinta iba a sacar, no, al revés. La sexta, ya. Listo, entonces en promedio llegan 2.5 clientes. Ahora claramente no hay mitad de cliente, pero es un valor que representa al grupo entre 0 y 5 de posibles clientes en 5 minutos. Y para la varianza, acuérdense que uno puede utilizar esta fórmula, siempre es útil, o pueden ir directo a la definición. Ahora, para calcular la esperanza de x cuadrado, esto es la suma sobre los elementos de la imagen de x cuadrado por la probabilidad de x. Entonces nos queda 0 al cuadrado por 1/12 más 1 cuadrado por 2/12, 2 cuadrado, 2,3 era. Más 3 cuadrado por 3/12 más 4 y más 5 cuadrado por 1/12. ¿Ya cuánto da esto? No, otra vez. Ay, ¿por qué?
Ya, perdón, chicos. Parece que va a ser un problema de todo el rato. Así que, si es que por fortuna nos quedamos en alguna parte donde puedan ustedes continuar, pues aprovechen de terminar el ejercicio y así hasta que yo pueda volver. Mil disculpas. Vamos a... O sea, lo único que puedo avanzar es esto de calcular la esperanza x al cuadrado. Espero que también lo hayan podido terminar. Nos queda 49 sextos. Y luego reemplazando en la varianza de x el valor que obtuvimos menos la esperanza de x al cuadrado, que nos haya quedado 5 medios al cuadrado. Y ahí uno resta y les queda 23 doceavos, que sería la varianza de esta variable aleatoria. Ya. Entonces, hasta ahí no hay nada nuevo. Lo que vamos a ver ahora es la parte 3. Nos dice que se va a contabilizar el número total de clientes que utilizaron el cajero en un periodo de 3 horas. Y nosotros solamente conocemos lo que pasa en cada 5 minutos. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de visualizar a lo que ocurre durante las 3 horas como una suma de los clientes que llegan cada 5 minutos. Entonces, si ustedes, no sé, dicen, bueno, yo necesito observar un periodo de 3 horas, pero partimos acá 5 minutos y luego vemos otros 5 minutos y así, ¿no? Hasta que en el último periodo cumplimos las 3 horas. O sea, hasta aquí vamos 10 minutos, luego 15, 20, etcétera. Y acá llegaríamos a 180 minutos, que son las 3 horas. Entonces, nosotros sabemos que en cada uno de estos intervalos hay un número aleatorio de clientes que llegan. Llegan entre 0 y 5, pero no sabemos con qué precisión llegan. Si supiéramos cuántos llegan, solamente los contamos y no hay más variables aleatorias. Pero en este caso, si nombramos x1 al número de clientes que llegan en el primer periodo, llamamos x2 a los que llegan en los otros 5 minutos, x3, etcétera. La pregunta es cuántas variables vamos a necesitar, cuántas n's. Bueno, uno puede decir, no sé, cuántos periodos de 5 minutos hay en 3 horas. Esa es la pregunta. 36. 36, ¿sí? Uno puede dividir quizás 180 para 36. Y ahí les queda, para 5, perdón. O sea, sabemos que 3 horas son igual a 180 minutos. Y entonces, para saber cuántos periodos de 5 minutos hay, dividimos para 5. Bueno, no vamos a ponerlo en pregunta. Dividimos para 5. Así nos queda 180 para 5 igual a 36. Entonces, así vamos a continuar hasta la x36, que nos dice cuántas personas llegan en el último periodo de 5 minutos. Ya, entonces fíjense, cada una tiene una variable aleatoria, pero cada una se comporta igual. Todas las xy tienen esta misma distribución discreta, con clientes que pueden ir de 0 a 5, con esas probabilidades, y todas tienen la misma media y la misma varianza. En este caso, media 2.5 y varianza 23 doceavos. Entonces, definimos xy como el número de clientes
en el intervalo I. Y décimo. Sí, este es el primero, el segundo, el tercero, etcétera, hasta el 36. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Ya, entonces podemos definir el número total de clientes que llegan en las 3 horas. Primero pongamos cuál es la distribución de las XY. XY tienen distribución discreta. No sabemos cuál, sabemos la que está definida por esa función de probabilidad. Con media 2,5 y varianza 23 doceavos. Todas, ¿sí? Todas tienen la misma distribución, todas con la misma media y todas la misma desviación estándar. Por lo tanto, por el teorema del límite central, sabemos que la suma Sn, que es la suma de todas las XY, tiene una distribución normal con media n por mu, que es n es 36, por mu, que es 2,5, y n por varianza, 23 doceavos. Y acuérdense que en este caso, si Sn mide cuántos llegan cada 5 minutos, pero los cuenta durante esos 36 periodos, entonces lo que estamos contando al final es el total que llegan en las 3 horas. Entonces eso es el total de clientes así. Entonces, simplificando, tiene una distribución normal con media 36 por 2,5, 90. Y esto, no sé, 36 por 23 doceavos. 69. No, ¿cuánto le queda? Sí, Sí, ya, gracias. Ya. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que el total de clientes que utilizaron el cajero haya sido mayor a 100? Entonces, si ese es el total de clientes, nos están preguntando la probabilidad de que el total, si quieren Sn, está asociado a 36. Ustedes le pueden llamar S36, o le pueden llamar S o T, o la variable que quieran. O sea, esto solamente para que vean que uno usa la misma variable del teorema, pero da igual. O pueden llamarle S. Queremos saber si el total es, con qué probabilidad es mayor o igual a 100. Y uno voy a plantearse esta pregunta al inicio y bueno, la pregunta primera es ¿cuál es la distribución? Ya sabemos. Así que ahora por el complemento. Y como S tiene una distribución normal, la podemos transformar a la variable Z, restando la media y dividiendo para la desviación estándar. Ya, ahí nos queda 10 dividido para raíz de 69. ¿Cuánto les da? uno punto dos. Ya, entonces dejemos, claro, ¿no hay otro decimal? 1.203. Ya, entonces sí está bien, ¿no? 1,2. ¿Y cuánto les da esto viendo en la tabla? Cero coma 8849.
Ya. Y entonces esto nos queda 0,1151. Ya. Entonces, con una probabilidad de 0,11 aproximadamente, 0,12, podríamos mirar a más de 100 clientes en 3 horas. No es muy alta, tampoco es despreciable. No sé, es muy poco probable quizás que lleguen más de 100 clientes. O sea, lo más probable es que lleguen menos de 100. Ya, y la segunda pregunta, de ahí mismo nos dice cuál es la probabilidad de que el promedio de clientes que utilizaron el cajero en ese periodo esté entre 2,2 y 3. Entonces, la siguiente pregunta es que el promedio, ya, pero está entre 2,2 y 3. Y otra vez, ¿cuál es la distribución de X barra? Pues hay que usar el teorema del límite central. Nos dice que X barra tiene una distribución normal con la media de la variable individual, que era 2,5, y la varianza es sigma al cuadrado, que era 23/12. Eso era sigma cuadrado, ¿no? Sí. Y por 1 sobre n. En este caso, 36. Ya no sé si ahí nos queda un número. A ver, 23 dividido para 12 por 36. No nos queda algo como hay una fracción tal vez. 23 sobre 432. O sea, mi sugerencia es que no dejen los decimales porque no es un número exacto. Y quizás llevar la fracción nomás. Ya, porque así nos ahorramos redondeos que no son todavía necesarios. Ya, entonces podemos responder a esta pregunta porque ya sabemos que es una distribución normal, la podemos transformar a la variable z y mirar en la tabla. Esto acuérdense que es la probabilidad del límite superior menos la probabilidad del límite inferior. Y esto transformando a la variable z nos queda 3 menos la media, que es 2,5, sobre la raíz de ese valor de 23,432. Lo otro que pueden hacer es dejarlo guardado en una variable y luego usar esa variable acá para que no tengan que estar escribiendo la fracción. Ya, ¿cuánto les da al primer z? $2.17. Ya, y el otro, Menos 1.30. ok, gracias. Y luego veamos entonces las probabilidades a cada uno de estos valores. Primero es 0,9850.
Ya, gracias, Jarvin. ¿Y el otro? 0,0968. Ya. Gracias, Thais. Entonces, esa resta nos debe dar 85 menos 00. 0.8882. Ya, entonces que en promedio lleguen de 2.2 a 3 personas en estos intervalos de 5 minutos es alto, o sea, es 0.88. Y ahora esto está relacionado con que justo estamos alrededor de la media. Fíjense que si dibujamos la distribución de X barra, la media es 2,5 y lo que nos están preguntando es qué pasa si está entre 2.2 y 3. Entonces, cuando encerramos a la media en general, estamos justamente en la zona más alta de la curva y por lo tanto esas probabilidades podrían ser altas. De todas maneras, depende mucho del valor de sigma. Sí, pero como estamos alrededor del promedio, que es 2,5 personas cada 5 minutos, entonces esa probabilidad es alta. Ya. Entonces, fíjense que el promedio vuelve al intervalo de 5 minutos porque, claro, habíamos contabilizado el total en 3 horas y luego dividimos para n para encontrar el promedio. En este caso, x barra, acuérdense que es 1 sobre 36 es n. Y bueno, ahora estamos dentro de los periodos de 5 minutos. Por eso en esta pregunta se hablan de periodos de 5 minutos, pero proviene de la suma total en las 3 horas. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a al ejercicio? Ya, de todas maneras, en CP seguimos haciendo ejercicios. Los que están conmigo en CP, hicimos algunos también. Así que, bueno, también tienen otros propuestos para la tarea. Así siguen practicando. Listo, entonces vamos a avanzar al siguiente tema. No hay mucho más que decir con respecto al teorema del límite central. Lo que vamos a ver son, en este caso, las definiciones básicas sobre, pero voy a poner acá estadística, inferencia estadística. Les va a sonar muy familiar esto, o sea, va a ser un poco natural todo lo que vamos a decir ahora, pero hay que definirlo, así que vamos a tomarnos unos minutos para definir todo lo que vamos a requerir en la unidad. Bueno, este nombre inferencia estadística proviene de que nosotros vamos a intentar pronosticar cuál es el valor de algún parámetro desconocido. Por ejemplo, si es que nosotros queremos saber el promedio de números celulares que tienen las familias dentro de un núcleo familiar, digamos, en todo el país, va a ser casi imposible hacer este estudio porque sería muy costoso y en general quizás no podamos llegar a todos los rincones del país. Entonces uno puede denominar a la población como a todo el universo que nosotros quisiéramos estudiar, pero que desafortunadamente queremos observar una variable que no la podemos contabilizar en toda esa población. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es observar una muestra representativa, es decir, que se elija al azar y que no esté sesgada, o sea, que no tenga una característica que predomine, o sea, que sea lo más heterogénea posible. Y vamos a poder estimar, o sea, vamos a poder decir algo con respecto a esta variable de la población observando solamente la muestra. Es decir, que para concluir cuántos teléfonos celulares hay por núcleo familiar,
Vamos a estudiar, por ejemplo, a 100 familias elegidas al azar. Y esta observación de esta muestra nos va a dar un promedio. Y le vamos a llamar el promedio muestral, que va a representar el promedio poblacional que no conocemos, que es difícil medir. Y eso es lo que se conoce como inferencia, porque uno quiere concluir algo con respecto a toda la población, sin conocer a toda la población, pero observando un grupo representativo de esta. Y eso es todo. Entonces, vamos a trabajar de ahora en adelante con muestras, que van a ser muestras aleatorias, porque necesitamos que sea lo más heterogéneo posible. Y vamos a querer estimar, que es justamente esto de aproximar el valor de la población a través de la muestra, de distintos parámetros. Entonces necesitamos definir qué es un parámetro también. Y los parámetros son estas, no sé, ¿cómo se llama el parámetro? Bueno, van a ser variables, nosotros las vamos a definir, que nos permiten medir algo sobre la población. Por ejemplo, un promedio, una varianza, una proporción. Y en general estas tres son las más importantes. Y para esto vamos a necesitar un estadístico y un estimado puntual, que todo esto lo vamos a definir ahora. Sí, entonces en general esa es la idea del término inferencia, conocer una muestra para concluir algo sobre la población. Inferir. ¿Sí? Si ustedes revisan la definición del verbo, pues les va a decir que es resumen lo que les acabo de decir. Bueno, entonces unos minutos para definir todos estos términos que les dije: población, muestra, parámetro, estadístico, estimación. Entonces la población, como se podrán imaginar, es el universo o la totalidad de personas o objetos que uno va a medir. ¿Sí? Entonces se denomina población o universo a la totalidad de personas u objetos que tienen una o más características medibles. ¿Sí? Uno puede observar, medir, contar. Y estas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Y acá seguimos también con las ideas de estadística descriptiva. Uno mira una muestra y miraba cuáles son los resultados de esa muestra. Cuantitativas. Ya, entonces acuérdense que esta característica que uno observa de la población entran justamente estas variables aleatorias y eso, si uno quiere, por ejemplo, identificar la edad, entonces la variable aleatoria edad es aleatoria porque se elige una muestra aleatoria y además no conocemos con certeza el valor que toma en cada persona, pero podemos observarla en una muestra. Entonces vamos eligiendo personas, le vamos preguntando la edad y vamos recopilando información sobre esa variable desconocida. Ya, entonces vamos a definir qué es lo que entendemos por muestra. La muestra es simplemente un subconjunto de la población. Entonces, si es que nosotros observamos a n personas o n objetos, vamos a poder identificar a cada respuesta que nos den esas personas o objetos
como una variable aleatoria. Entonces, una muestra de tamaño n, o sea, a ver, una muestra se caracteriza, digamos, por n variables aleatorias. X1, X2, Xn. Sí, por ejemplo, esta variable número de celulares por núcleo familiar nos diría, bueno, para la familia 1, ¿cuántos? Para la familia 2, ¿cuántos? Y así hasta la familia n, n el número de familias que hayamos considerado para el estudio. Ya. Luego vamos a definir lo que entendemos como un parámetro. Entonces, sí, lo encontraba antes un sinónimo, pero uno puede decir que son medidas descriptivas que caracterizan a la distribución de la población. Entonces, son medidas descriptivas ya, entonces, por ejemplo, ya al igual que antes, nosotros podemos no conocer la distribución de la población o podemos conocerla. Y recuerden que las distribuciones, sea esta normal, exponencial, Poisson, la que sea, se define totalmente por sus parámetros. Si es una binomial, necesita el parámetro n, el parámetro p. Si es hipergeométrica, el n mayúscula, el n minúscula, el r y el r, nada más. Entonces, cada distribución tiene sus parámetros, que de hecho ya los habíamos llamado parámetros, y que describen totalmente esa distribución. Entonces, esos parámetros son justamente esas medidas descriptivas que caracterizan a la distribución de la población y podemos mencionar algunos, por ejemplo, la media, la proporción, la varianza o su raíz, que es la desviación estándar. Estas son las más, las que más se estudian, y en general uno nota los parámetros con estas letras griegas. La proporción uno le puede llamar P, la varianza es sigma cuadrado y la desviación estándar es sigma. Entonces, muy importante que los parámetros los asociemos a la población, que en general pueden ser desconocidos, porque no podemos medir a toda la población, y se utilizan estas letras griegas para esos parámetros, ¿sí? Vamos a ver ahora que cuando hagamos una estimación de esos parámetros, una vez que observemos la muestra, vamos a anotar a ellos como otras letras del alfabeto, de nuestro alfabeto, ya no del griego, y entonces estamos diciendo que estamos observando ese parámetro, pero en una muestra. Ya. Déjenme ver cuál es la mejor definición. Bueno, ya eso, entonces vamos a ver qué es estadístico ahora.
También se lo denomina estadística o puede ser también denominado como estimador, como lo acá. Y esto es cualquier función de las variables aleatorias que constituyen la muestra. Y cualquier función. Entonces acuérdense que una muestra de tamaño n se caracteriza por n variables aleatorias, x1, x2, xn, y que uno puede combinarlas como quiera, una función de estas cualquiera, eso se va a denominar un estadístico o un estimador. Por ejemplo, cuando vamos a escribir acá un estadístico para la media muestral. Sí, ahora ya no se llama media, sino que se llama media muestral porque vamos a utilizar los resultados de la muestra. En este caso podemos definir, como ya lo habíamos hecho antes, a la media como 1 sobre n, la sumatoria de los i de 1 hasta n de los xi. Entonces fíjense que la función, digamos que estamos eligiendo acá como estadístico, es sumar todas las variables y dividirlas para n. La definición de una función en matemática es que, bueno, recibe todos estos argumentos y nos entrega algo diferente. En este caso, si ustedes quieren f de x1, x2, xn, es aquella que dice, bueno, sume las variables y divídalas para n. Eso es lo que hace la función f de las variables. Y a eso se refiere con cualquier función que involucre las variables que provienen de la muestra. Ya, y de igual manera para la varianza muestral, vamos a definir, acá se utilizó x barra para denotar la media muestral. Fíjense que ya no usamos mu barra o alguna, o sea, mu, no sé, sino que utilizamos letras de nuestro alfabeto. Y para la varianza muestral vamos a usar la S mayúscula cuadrado. Y esto es, si recuerdan cómo se calcula la varianza, esta era solamente restar cada uno de los valores que toma la variable y restarlas para el promedio y medir esa distancia al cuadrado. Entonces la varianza muestral toma las variables aleatorias, las resta con la variable aleatoria media y las eleva al cuadrado para dividir luego para n. Y esa es la varianza muestral. Ahora uno puede definir sobre n o sobre n-1. Vamos a ver quizás más adelante cuál es la diferencia. Es dependiendo de las propiedades que tengan estos estadísticos. Ya, y si uno quiere definir la desviación estándar muestral, entonces lo define solamente como la raíz de ese cuadrado. Y le vamos a llamar S mayúscula, que es la raíz de ese cuadrado. Ya, y también podemos definir la proporción muestral.
Y para esto vamos a considerar, vamos a poder denotarla como una P mayúscula con un techito, o a veces lo notan como una P barra. Y es el promedio de la suma de algunas variables aleatorias, pero que tienen una particularidad. De hecho, nosotros habíamos visto que si XY es una variable Bernoulli con probabilidad de éxito P minúscula, entonces si ustedes suman n variables Bernoulli, lo que les va a resultar es una variable binomial. En este caso, estas variables XY son de Bernoulli. Acuérdense que Bernoulli, si es que n es igual a 1, es una Bernoulli. Es un evento Bernoulli que se repite una sola vez con probabilidad P. Esto es Bernoulli. Porque la Bernoulli era un caso particular de la binomial. Y esta, acuérdense que era el número de probabilidad de éxito P. Entonces diremos que P barra, como lo habíamos definido, P gorrito. Fíjense que esto es una variable X que es binomial con parámetros NP. Eso lo vimos en la clase de binomial Bernoulli. Entonces, P al final es un promedio de variables de este estilo. Entonces, vamos a llamar esto X sobre N. Vamos a poder concluir algunas cosas por el teorema del límite central. De hecho, lo vamos a ver en un ratito. Pero como adelanto, fíjense que el teorema del límite central nos decía que si sumábamos cualquier variable, en este caso estas variables son n variables Bernoulli, lo que vamos a saber es que su promedio tiene una distribución normal. Entonces P barra va a tener una distribución normal con parámetros la media de la distribución, y por eso hay que acordarse que si es binomial, la esperanza de X es n por P, y si la varianza era n por P y por Q. Y en este caso, el teorema límite central nos dice que normal con la misma media de las variables aleatorias. Perdón, pero este es de X y yo necesito XY. Esperanza de XY es igual a P cuando n es igual a 1, y la varianza de XY es P por Q. Ya, estas son las que necesitamos, no esta en realidad. Normal con media la misma de las variables XY, y la varianza es la misma varianza pero dividido para n. Entonces el promedio sigue eso, pero lo vamos a ver más adelante, porque vamos a necesitar para definir... no, de hecho, es que en un ratito vamos a ver las distribuciones de todos estos estimadores, de estos estadísticos, y ahí vamos a ver que justamente para la proporción vamos a tener ese resultado. Ya. Creo que solamente qué es lo que llamamos un estimador, una estimación puntual o un estimador puntual. Fíjense que todo lo que hemos definido es en términos de las variables aleatorias, pero ¿qué pasa cuando estas variables ya toman un valor en particular? Es decir, ya fuimos a campo y medimos esas variables, fuimos y consultamos a 40 personas alguna información, edad, altura, cualquier cosa. Entonces, cuando ya vamos y medimos la variable,
este estimador que habíamos definido acá, o sea, este estadístico, estimador, estadística, toma un valor numérico fijo para la muestra que hayamos elegido. Entonces, en este caso se dice que la estimación es puntual porque ya hemos observado valores y ya tenemos un valor numérico. En este caso, un promedio, una varianza, una proporción, pero ya tenemos el valor. Entonces, diremos que el estimador puntual es el valor numérico que estima el parámetro y se obtienen al reemplazar los valores de la muestra. ¿A qué se refiere? O sea, nosotros ya elegimos una muestra de tamaño n, pero ahora sabemos que la variable x1 tomó el valor, por ejemplo, de 22, si estamos hablando de edad. La variable x2 ya tomó el valor de 27. Y así, la variable xn toma el valor de 32. Entonces, ya hemos observado, y de hecho estos valores les llama que el x1 minúsculo es 22, que el x2 es 27, que el xn es 32. Sí, en general es como que x1 ya tomó el valor fijo x1, que x2 ya tomó el valor fijo x2, y así. Y por lo tanto, cuando nosotros reemplacemos estos datos en el estimador acá, en el estadístico, entonces ya vamos a poder tener un valor numérico. Entonces, por ejemplo, para la media muestral, estimador puntual para media muestral. Entonces nos quedaría, vamos a anotarlo como una X minúscula barra, porque ya estamos solamente considerando los valores observados. En este caso es 1 sobre n, la sumatoria de los X minúscula y desde 1 hasta n. Sí, el promedio, la muestra tradicional que utilizan ustedes cuando tienen cualquier conjunto de datos, dicen calcula el promedio, utilizan esto. Pero ya sabemos que esta es una estimación puntual de un estadístico, X barra mayúscula, que es la suma de las posibles variables aleatorias asociadas a la muestra. Y para la varianza muestral, de hecho, voy a usar acá el estimador que era n-1, porque me parece que ese es el que utilizan ustedes, n-1. Pueden ser los dos, de hecho uno puede probar que ambos estiman a la varianza, pero el uno se llama un estimador insesgado y el otro no. También vamos a ver qué significa eso. Entonces pongamos que el estimador para la varianza muestral es una S minúscula pequeña, o sea, esto es 1 sobre n-1, la sumatoria. Ahora hay que ir reemplazando el valor que toma cada variable y además el valor que toma el promedio. Entonces todas estas son minúsculas. Y eso como ejemplo. Ya lo que les había mencionado, que un estimador
se dice insesgado si cuando ustedes calculan la esperanza de ese estimador, llamémosle teta, por ejemplo, voy a decir, entonces si teta es un estimador de un parámetro teta, acuérdense que los parámetros son poblacionales, esto es que viene de una muestra. Entonces, si ese valor que vino de la muestra se dice que es un estimador del parámetro teta poblacional que podemos desconocer, se dice que este es un estimador insesgado de teta si la esperanza de esto es igual al parámetro. Entonces, por ejemplo, el X barra es estimador insesgado de mu si la esperanza de la variable aleatoria X barra es igual a mu. Pero esto es cierto por el teorema del límite central, entonces en este caso se cumple. Ahora, no todos los estimadores cumplen esa propiedad, no tienen por qué satisfacer. Si es una propiedad importante, no todos lo satisfacen. En este caso, para el estimador de la media, sí se cumple. Bueno, y para el de la varianza, si uno considera a este S cuadrado como lo que hemos definido acá, si ustedes calculan la esperanza de ese valor, les va a dar que justo es sigma al cuadrado. Pero eso no es parte del curso, no creo que les interese tampoco, así que bueno, solamente una definición que es importante conocerla. O sea, se cumple también sin demostrar que la esperanza de ese cuadrado es justamente sigma al cuadrado. Ya, nada más por ahora. Ahora vamos a trabajar en esta sección también de la hoja de resumen 5 que se denomina distribuciones de muestreo. Y se refiere a distintos estadísticos, estos que hemos dicho acá, la media, la varianza, la proporción. Estos estadísticos, si ustedes los miran, son variables aleatorias porque se definen en términos de variables aleatorias. Acuérdense que por definición un estadístico es cualquier función de variables aleatorias. Y como cualquier variable aleatoria puede tener una distribución conocida o desconocida y puede tener unos parámetros que describan esa distribución. Entonces, esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Cuál es la distribución que tienen estos parámetros? Estos estimadores, perdón. Bueno, para X barra sabemos que si se puede conocer su media y su varianza de cada una de las XY, entonces por el teorema del límite central sabemos que X barra tiene una distribución normal con tales parámetros. Y vamos a ver el caso en el que quizás no se conozca alguno de ellos. ¿Qué pasa con esa distribución? ¿Sigue siendo la misma o cambia? Y la respuesta es que cambia. Si por ejemplo nosotros no conocemos, recuerden aquí que debemos conocer, si se conoce que XY tiene una distribución con media y desviación estándar sigma. Entonces sabemos que el X barra tiene una distribución, X barra tiene una distribución normal
mu sigma cuadrado sobre n. Lo que les había dicho es qué pasa si no conocemos sigma. Por alguna razón, de hecho es muy extraño conocer mu también, porque es la media de la población. Sigma es la media, la desviación estándar de la población, y en general puede ser difícil conocerla. Por ahora vamos a estudiar el caso donde no conozcamos sigma, pero sí conozcamos mu. Entonces queremos saber si esto se sigue cumpliendo o no. Y la respuesta es que no. Vamos a tener que trabajar con otra distribución que no es la normal, pero que se denomina la distribución T de student. Y quizás es lo único que alcancemos a ver hoy. Así que veamos acá. Uy. No sé cómo poner esto, distribución de muestreo. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué distribución tienen los estimadores x barra, s cuadrado, s o la proporción, por ejemplo? Entonces, empezamos con la x barra. Entonces decimos que la distribución y se dice distribución de muestreo porque estas nacen de una muestra de tamaño n. Entonces se dice distribución de muestreo de la media. Vamos a distinguir dos casos. El primero, si se conoce sigma. Entonces sabemos que por el teorema del límite central, x, o sea, si tenemos una muestra aleatoria, de tamaño n, o sea, está x1, x2, xn, con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, x barra tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n, si n es mayor o igual a 30. Eso sí es que conocemos sigma. Entonces hay un caso en particular en el que no se conoce sigma. Y en ese caso vamos a poder transformar a nuestra... perdón, antes de esto un ratito, solo para que podamos vincular esto con lo que viene. Entonces acuérdense que si este es normal, se puede definir la variable z asociada Acuérdense que esto era la x barra menos la mu sobre sigma raíz de n. Y sabíamos que al hacer este cambio, la variable que nace es una con distribución normal, pero con media 0 y varianza 1. Y ahí nosotros podíamos ir a la tabla, buscar el valor de z y calcular cualquier cosa que nos pidan con respecto a x barra. Ya, entonces el problema ahora, cuando no se conoce sigma,
Entonces, ya no vamos a poder definir este cambio de variable porque necesitamos sigma. Pero lo que podemos hacer es utilizar en lugar de sigma la estimación de sigma. Si nosotros vemos una muestra y podemos calcular S minúscula, ¿sí? Acuérdense que S es el valor de la estimación puntual. Entonces podemos reemplazar sigma por ese valor de S, pero desafortunadamente la distribución ya no es normal Z01, sino que va a ser una nueva distribución. Entonces se dice que podemos estimar sigma con S, o así como quieran, y acuérdense que era el estimador puntual de la varianza. De hecho, vamos a poner al estimador y al estimador puntual, con ese cuadrado como estimador y ese cuadrado minúscula como estimador puntual. Así, si hacemos el cambio de variable x barra menos la mu, que sí conocemos, sobre s, sobre la raíz de n, esta ya no es una distribución normal 0,1, sino que ahora vamos a denotar esta como una variable t, y esta va a tener una distribución que se dice t de student, que se nota así con n-1 grados de libertad. Entonces dice que esta es una distribución t student con n-1 grados de libertad. Entonces, a partir de esta distribución uno va a poder inferir algo sobre x barra, despejando quizás si es que es el caso, pero sabiendo que ahora ya no es una distribución z, o sea, ya no vamos a poder ir a la tabla de la variable z, sino que vamos a tener que ir a la tabla de la distribución t de student. Y ahí van a ver que vamos a poder ocupar todos los valores de las otras tablas que están acá. Les había compartido este documento y más acá abajo en la tercera hoja está la distribución t de student. Entonces acá hay una nueva variable que son estos grados de libertad. Acá tenemos una tabla que va de 1 hasta 1000. Y el valor t, ahora el valor t, antes el valor z era el que estaba acá en la primera fila y columnas. Ahora el valor t es el que está dentro de la tabla. El valor t es esto. Y las probabilidades asociadas a ese valor t están en la primera fila. Ahora fíjense cómo es la distribución t. La distribución t también tiene una forma acampanada, muy similar a la distribución normal. Y además tiene muchas de las características de la distribución normal. Una de ellas es que es simétrica. Entonces hay un punto medio y es simétrica con respecto a ese punto medio. Y lo que nos dice que la tabla lo que va a hacer es darnos para un t fijo, nos va a dar la probabilidad de ser mayor a ese valor t. Muy distinto a lo que nos daba esta tabla de acá, que dado el z nos decía cuál es la probabilidad de lo anterior. Entonces ahora en esta tabla vamos a hacer una lectura al revés. Vamos a poder calcular probabilidades mayores o iguales a un t, donde esos t están aquí metidos. No sé si alcanzamos a hacer al menos un ejercicio. Déjenme ver. Al menos para ver la tabla t.
Claro, hagamos este ejercicio que es bien cortito, solamente para el uso de la tabla T. Y luego vamos a hacer ejercicios claramente para ver qué relación tiene con la media, que es lo que estamos analizando acá. Ya, entonces, por ejemplo, acá nos dice determinar la probabilidad de que una variable con distribución t-de-Student con 8 grados de libertad tome valores menores que menos 2.3060. Entonces, lo que nos están preguntando es que hay alguna variable t que sigue una distribución t-de-Student con 8 grados de libertad. Entonces, lo que nos dice es que son 8 grados de libertad, uno lo puede notar así. Y nos están preguntando la probabilidad de que esa variable t tome valores menores a menos 2.3060. Si nosotros tuviésemos la distribución z, podríamos ir a la tabla y buscar cuál es el z, porque justo nos da los menores iguales. Pero en este caso, la tabla nos da los mayores iguales. Así que, a ver, vamos a hacer un dibujo aquí. Esta ahora es una distribución t con 8 grados de libertad. Y lo que nos están preguntando es si es que por acá está el menos 2.3060, ¿cuál es esta probabilidad? Ahora, esta cosa es simétrica con el 0 acá. Y uno podría preguntarse entonces el valor de esto, que es el positivo 2.3060. Esas dos van a ser iguales por la simetría de la distribución. Entonces, uno puede decir que esto es igual a la probabilidad de que t sea mayor o igual, bueno, aquí si quieren igual también, 2.3060, el positivo. Y este valor lo podemos buscar en la tabla. Nos vamos a la tabla. Era 2.3060. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a buscar la fila de los 8 grados de libertad, que sería esta. Ahora hay que buscar el t más próximo al que nos están pidiendo y los t's están dentro de esos valores. Sí, los t's son estos valores, porque acá están las probabilidades. Sí, leyendo bien el título acá. Entonces, el valor más cercano a 2.3060, que sería este de aquí. Entonces, nos dice que la probabilidad asociada es 0.025. Esto es 0.025. Y ya, porque vimos que por simetría eso era igual a la probabilidad de que t sea menor o igual a ese valor en negativo. Y eso es lo que nos preguntaban. Ya, entonces, para los ejercicios que tengan que ver con distribución de la media, cuando se desconoce sigma, va a aparecer esta distribución t, que es una distribución continua y de la cual solamente vamos a necesitar saber leer esa tabla. Y vamos a llegar a alguna transformación donde podamos llegar a este t y luego buscar ese valor en la tabla. Lo mismo que hacíamos antes. Si teníamos algo que tenía distribución normal, transformábamos hasta llegar a una variable z y luego ese z lo podemos ver en la tabla. Igual acá. Si nos dan x barra, entonces tenemos que restarle mu y dividirle para s, la raíz cuadrada de n. Y ahí vamos a llegar a la variable t y esa variable t la vamos a poder ver en la tabla. Pero podemos hacer el ejercicio correspondiente en la próxima clase junto con todos los otros estimaciones para las S cuadrado, para la proporción que vamos a ver en la siguiente clase. Ya, si tienen alguna pregunta, bueno, con seguridad se las puedo responder en la próxima clase. Ahí guarden sus preguntas o me pueden escribir
también al chat de Teams. Y eso. Eso por ahora. ¿Alguna inquietud o algo antes de terminar la clase? Bueno, entonces...